Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Barrios, directora ejecutiva de la Universidad Continental. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera edición de Innovative Universities, un espacio diseñado por la Universidad Continental y Continental University of Florida para contribuir a conectar personas e ideas a fin de colaborar en la construcción de un futuro educativo que responda efectivamente a los desafíos de la humanidad. Desde Innovative Universities nos hemos planteado contribuir a crear un mejor presente y futuro desde la educación superior. Nos proponemos trascender nuestras propias estructuras y límites de lo que pensamos que es posible. Hoy, los estudiantes se enfrentan a mercados laborales más competitivos de la historia durante una de las peores crisis y recesiones mundiales. Por su lado, la educación superior se enfrenta a uno de sus mayores periodos de incertidumbre en la memoria reciente. Cuando me enfoco en inteligencia artificial, a mí me gusta compartir con vosotros que es posiblemente uno de los mayores impactos que vamos a tener en la sociedad en los últimos años, porque al igual que pasó con el fuego o con la energía eléctrica, va a cambiar la forma completa en la que vivimos. En la comunidad científica se habla de inteligencia artificial cuando estás delante de un software o una máquina que es capaz de identificar patrones. A partir de un conjunto de datos es capaz de identificar patrones, después es capaz de realizar predicciones y por último toma decisiones. Si no hace estas tres cosas, no estamos ante una inteligencia artificial. Podrá ser informática, podrá ser un software, podrá ser una aplicación, pero inteligencia artificial solo se entiende cuando hace estas tres cosas: identifica patrones, realiza predicciones y toma decisiones. Por lo tanto, retos que nos encontramos de la inteligencia artificial, además de todo lo bueno que nos trae, pues como decía Stephen Hawking, podemos estar ante el evento más grande de la historia, pero desafortunadamente también podría ser el último. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que entender? Las máquinas se basan en datos, pero no entienden lo que están viendo. Nosotros aquí estamos viendo una imagen que seguro a más de uno de nosotros trasciende el mensaje. Sin embargo, para la inteligencia artificial, esto no es más que una niña con un pañuelo en la cabeza soplando unas velas. Con lo cual, tenemos que entender, estamos ante una grande de las herramientas que va a cambiar nuestro mundo, pero tenemos muchos desafíos que se nos vienen encima muy pronto. Es muy probable que en el 29, es decir, dentro de nada, el ser más inteligente del planeta no vaya a ser un ser humano. Problemas que nos encontramos aquí: ¿con qué código moral empiezas a alinear a esta inteligencia artificial? Los ingenieros de vehículos autónomos ya se plantearon esta pregunta y dijeron: ¿qué hacemos? ¿El que va dentro del vehículo le salvamos a toda costa? ¿O tiene que tomar el coche autónomo la decisión de a quién mata en caso de prever un accidente? Pues estos ingenieros, si vais a moralmachine.net, tenéis un test que os va poniendo una serie de circunstancias y vosotros vais decidiendo si en este caso pues mueren los del coche o mueren 5 personas, de las cuales 3 son ancianos y 2 son expresidiarios. Esta web tiene un sentido más allá de lo anecdótico. Están cogiendo data a nivel mundial de lo que consideramos código moral, y es muy importante los datos que se obtienen porque no todos los países salvamos al mismo personaje. En Occidente, en Europa, estamos más acostumbrados a salvar a los bebés y en Oriente pues salvan más a las personas mayores. Y esos son los datos con los que le estamos entrenando, ¿no? ¿Os acordáis que os decía al principio? Gran parte de mi presentación es este enfoque en inteligencia artificial, pero hay otras tecnologías que vamos a poder disfrutar muy pronto. Y esta me encanta, la realidad virtual. Cuando llegue la realidad virtual, dejaremos de estudiar, se acabó lo de memorizar y solo aprenderemos. Yo ya no tendré que memorizar los planetas porque voy a tener tal experiencia de poder casi sentir y tocar el calor de Plutón o de Saturno o del viento que hace o la intensidad de la luz, que lo aprenderé inmediatamente. O como os pongo aquí la imagen de cómo estudiarán medicina en unos años. Podrán hacer operaciones prácticamente como si estuviesen en quirófano en real. Otra de las tecnologías que a mí me apasiona y soy experta en ellas es blockchain. Blockchain nos va a ayudar a cargarnos estas estructuras jerárquicas que pertenecen a un mundo que ya no existe, y fue muy bueno la organización jerárquica, pero ya os digo, para un mundo que ya no existe, un mundo que cambia constantemente, solo puede avanzar
si formamos ecosistemas. Y blockchain es esa tecnología. Nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Trabajaremos probablemente por proyectos. La inteligencia artificial nos aconsejará dónde hay proyectos que coinciden al 100% con nuestras habilidades e iremos trabajando en esos ecosistemas de distintas empresas, ¿no? Y luego, ya para terminar, me gustaría daros un poquito un flavor de lo que yo considero. Vamos a pasar de hacer procesos de selección o de trabajar en las empresas por nuestra experiencia pasada. Soy director de marketing y llevo 15 años haciendo análisis de mercado. Son experiencias que ya no sirven. Si el mundo ya ha cambiado, si lo que se necesitan son tus capacidades. Por eso yo aquí, cuando avanzo sobre cómo la tecnología nos impacta, soy de este lado, soy de los tecnooptimistas. Yo no creo que los robots nos van a robar los trabajos. Los robots nos harán más humanos. ¿Qué problema tenemos que no han tenido nuestros antecesores? Que tenemos muy poco tiempo para ajustarnos. Cuando nuestros abuelos pasaron de la granja a la fábrica, fueron 100 años, casi 2 generaciones. De fábrica a servicio, una generación. Nuestros padres dejaron las fábricas y se pusieron a trabajar en servicio. Nosotros no tenemos tiempo para este mundo de polímatas hacia el que vamos, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí, para terminar, no vamos a ser reemplazados por un robot, vamos a ser reemplazados por alguien que sepa hacer su trabajo junto a la máquina. Y las capacidades que más se van a demandar, aparte de la base esa en Science, Technology, Engineering y Mathematics, donde si habéis entendido la primera parte de la inteligencia artificial, están más demandadas las profesiones, es en la parte de humanidad, de ética, de creatividad y de imaginación. El primer lugar es que realmente se está cambiando la percepción del valor del diploma. ¿Por qué es que está sucediendo? Uno de los secretos del mercado por que está cambiando el mercado son los requisitos. Y es que el mercado mismo está cambiando. Quisiéramos destacar, por ejemplo, que si uno ve lo que está pasando en los estados de Maryland, Sullivan y Utah, en los Estados Unidos, ahora ya no incluyen el requisito de tener un diploma de 4 años de estudios para incorporarse al mercado laboral. La mayor parte de las firmas del sector privado están también comenzando a cambiar nuestra perspectiva, incluyéndonos a nosotros mismos. Estamos reexaminando el requisito de tener un diploma de 4 años. Por ejemplo, Delta, General Motors, Google, Apple y IBM están cambiando esta opinión porque el valor de alguien que ingrese a sus empresas y el valor que puede crear no está necesariamente relacionado con un diploma de 4 años. Y también hay una creciente ola de microcredenciales y certificados industriales basados en el sector que está modificando el valor de estos diplomas de 4 años. Otra cosa importante es que que impacta la percepción del público es que hay una desigualdad en términos del valor y la movilidad económica de estos diplomas de 4 años. Por ejemplo, en Los Ángeles hay este esfuerzo por modificar lo que se puede lograr con estos diplomas en términos de movilidad laboral. Y el último elemento o factor aportante es que la economía moderna demanda cambios porque solo en los Estados Unidos el 37% de las 20 habilidades principales que se consideran necesarias para el empleo promedio han cambiado desde el año 2016, 7 años. 1 de cada 5 habilidades es nueva. 5, 6, 7, muchas de estas habilidades ya no son relevantes en el mercado actual. Ahora, en general hay una percepción negativa del valor de estos valores. Ahora, por el lado positivo, no quiero ser solamente un anunciante del juicio final, sino que el diploma de 4 años todavía sigue siendo importante en términos de las primas salariales, de la movilidad profesional y sobre todo tiene un gran impacto en los
alumnos de primera generación, para los que tener estos diplomas son un factor importante. Así que la diferencia entre la percepción y la realidad es que un título universitario, el bachillerato, sí te da una prima con respecto a un título de un estudio de secundaria. Y entonces el objetivo de la educación superior es cerrar esta brecha. Quisiéramos el modelo de negocios de la educación superior está pasando por una gran transformación. La perspectiva histórica de aumentar las pensiones para cubrir los presupuestos y el problema de la inflación no toma en consideración lo que los consumidores, los estudiantes dan en términos de valor a largo plazo. Y el otro aspecto es que se ha dependido mucho en la segunda generación de clase media, los padres que tienen hijos que valoran la educación superior, pero esa demográfica, esta variable demográfica existe y va a ser todavía la principal fuente de la educación superior, pero hay nuevos niveles de educación postsecundaria. El enfoque tiene que ser en las estudiantes no tradicionales, de las comunidades mal atendidas, etcétera. Lo interesante es que el 56% de los estudiantes que abandonaron los estudios antes de la pandemia estarían dispuestos a volver a matricularse, pero mencionaron problemas de accesibilidad. Hay dos instituciones en el mundo occidental que llevan más de 1000 años con estabilidad y continuidad. La primera es la Iglesia Católica y la segunda son las universidades. Sin embargo, hace 3 años, con la llegada del COVID-19, una disrupción inmensa de unas semanas a las otras o a veces de un día al otro, cerraron los campuses y la educación se transformó en educación virtual. Lo que era un hobby para algunos profesores innovadores se transformó en la principal manera de enseñar y de aprender. Y ahora que la pandemia se está terminando, la gran mayoría de la gente está pensando, por fin voy a poder volver a la vida normal. Pero yo creo que es un buen momento para hacernos preguntas muy importantes sobre el modelo educativo tradicional. ¿Acaso será la clase magistral la mejor manera de enseñar y aprender? ¿Acaso tener una duración fija de los estudios es el mejor concepto? El escritor Mark Twain hace muchos años escribió que a mí me encanta el progreso. Lo que no puedo aguantar es el cambio. Y eso es el desafío, que hoy en día hay muchos cambios y especialmente los profesores, quizás no en el Perú, pero en muchos países, no les gusta para nada el cambio. Sin embargo, creo que hay que moverse hacia un nuevo modelo educativo, con un diseño curricular y prácticas pedagógicas innovadoras que ponen el estudiante al centro de la experiencia educativa y que ya la universidad no sea el lugar de los profesores, sino el lugar donde la atención se pone en el estudiante. Hace por siglos el aprendizaje ha sido un deporte de espectadores. Hoy hay que hacer una experiencia activa, interactiva, experiencial. Aquí les muestro foto de una de las instituciones más revolucionarias en el mundo, a mi juicio, que se llama Olin College of Engineering, usando el título de un libro reciente para describir lo que significa
aprendizaje centrado en el estudiante, sparking curiosity, despertar la curiosidad, igniting passion, encender la pasión, porque sabemos a raíz de la neurociencia que el estudiante estimulado, el estudiante apasionado, aprende mucho mejor que el estudiante aburrido. Unleashing genius, desencadenar todo el talento que todos los seres humanos tienen. Y no se trata solamente de cambiar el diseño curricular, de introducir prácticas pedagógicas, sino también de alinear la evaluación. Yo hablo siempre del triángulo de oro, que muchas veces encuentro en universidades cambios en el currículo, cambios en la pedagogía y los exámenes, la evaluación queda igual. No hay que alinear las tres dimensiones y enfocar en las competencias, no en el número de años como mencionaba más temprano. Competencias cognitivas y técnicas, competencias complejas y competencias socioemocionales, como el liderazgo, la capacidad de fracasar y levantarse otra vez y seguir. Y se trata de hacer menos evaluación sumativa, sino evaluación formativa, y usando la inteligencia artificial de la cual habló Susana. Hay instrumentos ahora para dar feedback, retroalimentación inmediata al profesor para que se dé cuenta si los estudiantes están entendiendo y aprendiendo bien o no. Y también muy importante en un mundo de lifelong learning, como lo mencionó Susana, introducir flexibilidad para tener una variedad de modalidades de aprendizajes, caminos alternativos y múltiples formas de cualificaciones, incluso microcredenciales. A la izquierda vemos el esquema tradicional de estudios de pregrado, después de maestría, y después vamos a trabajar el resto de nuestra vida. No, a la derecha vemos qué significa un esquema de educación para toda la vida, donde uno va a estudiar unos años, trabajar, volver a estudiar, trabajar, volver a estudiar, cambiar de profesión, etcétera, etcétera. Y yo no creo equivocarme en describir con esta forma de una pirámide la gran mayoría de los estudiantes de las universidades hoy en día, con una mayoría de estudiantes de pregrado, unos pocos de posgrado. Mi predicción es que la universidad del futuro va a tener la forma de la configuración de una estrella con estudios de pregrado, una pequeña parte, estudios de posgrado y, más importante, el desarrollo profesional continuo, el cambio, los estudios de cambio de profesión y, por supuesto, modalidades distintas, presencial, en línea, híbrido, etc. La primera pregunta tiene que ver con cómo podemos asegurarnos de que la disrupción tecnológica y la digitalización en las universidades no amplíe las brechas existentes, sino que nos ayude a promover una educación inclusiva mientras seguimos trabajando por la calidad de lo que ofrecemos a nuestros estudiantes, la pertinencia de lo que hacemos. Nunca antes el ser humano ha tenido tan fácil el acceso a la información y por tanto a la educación. Mis padres tuvieron que acceder a la información que estaba disponible no solo en sus medios económicos, sino en su geografía. Tú ahora puedes tener a un chaval en Filipinas accediendo a este evento y generando en él la capacidad de, no solo como estamos intentando impulsarle a ese lifelong learning, y tú puedes hacerlo, sino que te vas a apoyar en una tecnología que además cada vez está más al alcance y a ti te abre la oportunidad de acceder a la información y, como poníais en vuestro vídeo, conectar con miles de personas que tienen la misma inquietud que tú. Y como decía Yamil, se trata de que ahora el aprendizaje es compartido. Sí, no, Susana tiene razón que las oportunidades ahora se han multiplicado. Siempre y cuando uno tenga buen acceso al Internet. A veces en el último mes antes de la pandemia, en marzo de 2020, estaba trabajando en 2 países africanos, Sudán
y Nigeria, donde no se trataba de acceso a Internet, sino de acceso a la electricidad, porque tenían apagones todo el tiempo. Entonces, y hemos visto durante la brecha, tanto en países ricos como Estados Unidos, o en países de América Latina o países africanos, que sí existe la brecha digital que impide a mucha gente aprovechar de las muy buenas oportunidades que ha descrito Susana. Entonces hay que ver y aprender de la experiencia de la pandemia para asegurarse que el acceso al Internet de bajo costo sea casi un derecho para todas las poblaciones, la gente en los países, porque sí se ha vuelto un instrumento espectacular para acceso a información, a oportunidades de aprendizaje. Pero sí, la brecha digital sigue existiendo desafortunadamente. Cuando vemos a nuestros clientes globales, nuestros primeros retos para ampliar la educación a partir de este acceso para las personas son los reguladores, los gobiernos que permitan que esta educación, este tipo de educación se abra a más gente y más comunidades. Me parece que hay como un temor, me parece que, y lo he visto en algunas partes del mundo, que hay este temor de que la proyección hacia las nuevas tecnologías diferentes del pasado tiene mucho que ver con la política, no con la realidad, sino la percepción de los políticos, y espero que en el futuro esto cambie, que este acceso a la educación sea una realidad para más gente, para más personas. ¿Qué es esto que las universidades debemos mantener para seguir siendo universidades? ¿O eso efectivamente no existe? ¿Qué piensan ustedes? También súper importante que las universidades sigan comunicando constantemente con el mundo laboral, con sus egresados, con las empresas, que hagan un escaneo de los nuevos empleos. Hemos hablado hoy mucho de la transición digital, pero otra transición que va a ser tan importante es la transición ecológica, con el desarrollo de la adaptación al cambio climático. Muchos nuevos empleos vamos a tener que crear, vamos a tener que modificar los programas. Como un ejemplo, el arquitecto ahora tiene que pensar en la resistencia o la adaptación de las casas o de los edificios, uso al cambio climático, uso de materiales para energía renovables, materiales que permiten conservar la temperatura o proteger de temperaturas extremas. Seáis la columna vertebral de ese futuro hacia el que vamos. Sabemos que va a ser una formación muy dispersa, pero necesitamos entidades que nos ayuden a poder vertebrar toda esa cantidad de formación que podemos poner a disposición de los alumnos. Vais a tener que seguir trabajando ese camino del alumno, pero de una forma mucho más fragmentada. Entonces yo visualizo la Universidad del Futuro como esa columna vertebral que ayuda a estos chavales a encontrar su talento y a ir escogiendo en cada fase de su aprendizaje aquello que necesita. ¿Qué oportunidades clave consideran que brindan las tecnologías emergentes para el emprendimiento y la innovación? Y hay tres aspectos muy importantes que hay que no perder. Primero es el pensamiento crítico. En una época de fake news, de teorías de la conspiración, de realidades alternativas, de verdades, es muy importante que los jóvenes expuestos a los social media, a todas las mentiras, que sean capaces de analizar información y entender lo que sí es cierto, lo que no es cierto. Segundo, la ética. Es que no se trata solamente de preparar a profesionales bien formados, sino también a ciudadanos honestos, íntegros, tolerantes. Entonces, todos estos aspectos de valores son muy importantes. Y finalmente,
y es vinculado también a la ética, el compromiso social. Es que contribuir de manera positiva a la mejora de la sociedad. No podemos seguir empeñados en que las cosas son como nosotros creíamos o eran antes. Que tengas la capacidad, y está muy asociada a la flexibilidad y a ser permeable. Cada vez que, cuando a mí me dicen mis amigas, me dijiste que ser programador era el futuro para mi hijo y mira, ahora ya no va a tener trabajo. No, es que tu hijo tiene que ahora desaprender lo aprendido y seguir aprendiendo. Tienes que tener esa flexibilidad y esa apertura mental. ¿Para qué? Porque el mundo ya cambia de la mañana a la tarde. Sí, quiero decir que me encanta todo lo que estás diciendo y me va directo al corazón. Yo soy consultor y para mí el aprendizaje continuo, el trabajo que yo hago en mi profesión es efectivamente decir, yo siempre tengo que estar un paso adelante de mis clientes, cuáles son las tendencias que se nos vienen. Y me parece que es una manera productiva y saludable de trabajar. Hay que seguir progresando, adaptándose, aprendiendo y seguir desarrollándose durante toda tu vida, no importa la edad.